En esta sección vamos a ver la suma y resta de vectores por el método analítico. Y vamos a empezar con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos aquí una caja, la cual la jalamos en esta dirección con una fuerza de 10 newtons. Luego llega otra persona, jala esta misma caja con una fuerza de 40 newtons y una dirección de 40 grados sobre la horizontal en este sentido. Luego llega otra persona, jala esta misma caja también, pero ahora con una fuerza de 80 newtons en este sentido, con una dirección de 30 grados. Ahora, la pregunta aquí es ¿hacia dónde se movería esta caja y en qué dirección? Sentido. Entonces vamos a sumar estos tres vectores. Para eso vamos a hacernos algo más sencillo. Lo vamos a determinar por lo que se le llama diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre se construye de la siguiente forma. Vamos a tener aquí nuestro plano cartesiano, el eje de las X y el eje de las Y. Ahora, cada fuerza que tenemos aquí, estas tres, las vamos a colocar en el origen de nuestro plano cartesiano, a partir del punto de apoyo de cada fuerza. Fíjense bien cómo. Vamos a empezar con la de 10 newtons. Aquí tenemos nuestro origen, su punto de apoyo, y trazamos aquí nuestro primer vector, que es el de fuerza de 10 newtons. Ya lo trasladamos. Ahora, vamos a trasladar el de 40 newtons, de igual forma, a partir del origen, con sus valores, 40 newtons a 40 grados. Repito, aquí está su punto de apoyo en el origen. Y el de 80 newtons, de igual forma, lo colocamos aquí, está su valor y sus 30 grados. Ahora, ya que lo tenemos de esta forma, ya es más fácil realizar la suma. Pero recuerden que no es una suma aritmética, o sea, no se va a sumar 80 más 40 más 10. Esta es una suma trigonométrica. Entonces, para eso vamos a hacer uso de lo siguiente. Vamos a recordar un poco sobre las situaciones trigonométricas. Recuerden ustedes que el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y también recordando el teorema de Pitágoras, que es la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa. Aquí despejamos la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, a partir de nuestro triángulo, vamos a definir el ángulo. Esto es para saber quién va a ser el cateto adyacente y el cateto opuesto y nuestra hipotenusa. Ahora, para encontrar los catetos a partir de la hipotenusa, vamos a utilizar nuestras relaciones trigonométricas. Para el cateto opuesto vamos a despejar de aquí, este está dividiendo, pasa multiplicando y nos da que el cateto opuesto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo. Para el cateto adyacente hacemos uso del coseno, está dividiendo, pasa multiplicando y el cateto adyacente es igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Ya teniendo en cuenta nuestro repaso, vamos a seguir con la suma de nuestros vectores. Trazamos aquí nuestro plano cartesiano, nuestra fuerza de 10 newtons, la de 40 newtons a 40 grados, nuestra fuerza de 80 newtons a los 30 grados. Ahora, ¿cómo empezamos? Fíjense bien, cada una de estas fuerzas tiene proyecciones en X y en Y. Por ejemplo, la fuerza 1 nada más tiene proyección en X porque si se fijan está acostada totalmente sobre el eje de las X. La fuerza 2, que es el de 40 newtons, esta ya tiene dos proyecciones, una en X y una en Y. Por eso vamos a construir un triángulo rectángulo. Para la de 80 newtons también tenemos su proyección en X y su proyección en Y. Por eso aquí también construimos nuestros triángulos rectángulos. Ahora bien, vamos a empezar por el eje de las X. Entonces vamos a llamarlo esto sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Ahora, ¿cómo vamos a determinar la proyección de las tres fuerzas sobre el eje de las X? Vamos a empezar primero con la fuerza 1, la de 10 newtons, y si observan está totalmente pegado en el eje de las X. Entonces, por lo tanto, va a ser íntegra su valor. Íntegro. ¿Por qué? Porque no tiene proyecciones en Y, solamente en X. Y aparte está hacia la parte positiva del eje de las X. El siguiente vector,
El siguiente vector, si observan, ya tiene dos proyecciones, una en X y una en Y. Por eso la construcción de nuestro triángulo rectángulo. Pero la que nos interesa es su proyección en X, que es el cateto adyacente. Y si observamos, para encontrar ese sería la hipotenusa 40 por coseno de 40 grados. Positivo porque está la parte positiva de las X. Siguiente vector, 80, igual, queremos el cateto adyacente porque es el que está pegado al ángulo, y es la función coseno. Entonces sería la hipotenusa 80 por coseno de 30. Pero recuerden que es negativo porque está en la parte negativa de las X. Entonces hacemos operaciones, sumatoria de fuerzas en X sería 10, que da íntegro, 40 por coseno de 40, 30.64, que es la porción que habíamos comentado, menos 80 por coseno de 30, que es menos 69.28, que es la porción que está pegada en el eje de las X. Ahora, al hacer la suma y resta, nos da que 10 más 30.64 menos 69.28 nos da menos 28.64 newtons. Y esa es la sumatoria de las proyecciones de los tres vectores en el eje de las X. Ahora nos vamos con el eje de las Y. Sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Y vamos a empezar. La primera fuerza, F1, si observan ustedes, está totalmente pegada en el eje de las X. No tiene proyecciones en el eje de las Y. Por lo tanto, omitimos esta fuerza. La siguiente. Recuerden que la siguiente lo que me interesa es el cateto opuesto ahora porque es paralelo al eje de las Y, que es la parte de estudio. Entonces vamos a tener que es 40, aquí tenemos la relación, 40 por seno de 40. Positivo porque va hacia arriba, hacia la parte positiva de las Y. Siguiente fuerza, 80. De igual forma me interesa el cateto opuesto. Entonces sería 80 por seno de 30 grados. Y positivo porque va hacia arriba, en la parte positiva de las Y. Entonces, haciendo operaciones, 40 por seno de 40, 25.71, que es esta porción, más 80 por seno de 30, que es 40, que es esta porción. Ahora sí, estas dos las podemos sumar y nos da 65.71 newtons. Ahora, ya tengo las dos fuerzas, sumatoria de fuerzas en X de nuestros tres vectores y la sumatoria de fuerzas en Y de nuestros tres vectores. Ahora, lo que vamos a hacer ya es obtener el vector resultante. ¿Y cómo? En esta siguiente parte volvemos a poner nuestra sumatoria de fuerzas en X, nuestra sumatoria de fuerzas en Y, y las vamos a interpretar en nuestro plano cartesiano. Aquí está X y Y. La primera fuerza que dice que es sumatoria de fuerzas en X es negativa. Recuerden que siempre partimos del origen de nuestro plano cartesiano. Como es negativa, el vector lo vamos a dibujar en la parte negativa de las X, que sería este. Y su valor, repito, es de menos 28.64. Ahora, para el eje de las Y, como es positivo, a partir del origen lo hacemos hacia arriba, y su valor es de 65.71 newtons. Ahora, ¿cómo obtenemos el vector resultante de estas dos sumas de vectores? Fíjense bien, vamos a construir un paralelogramo. Y a partir de este vértice que está en el origen, vamos a escribir un vector hasta este vértice. ¿Sí? Y este vector es la fuerza resultante de la sumatoria de fuerzas en Y y en X. Si observan, aquí tenemos un triángulo rectángulo para poderlo sumar. Y podemos utilizar el teorema de Pitágoras, donde la fuerza resultante es la hipotenusa y la sumatoria de fuerzas en X, cateto adyacente, porque aquí vamos a poner el ángulo, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser el cateto opuesto. Y aquí está la sumatoria de los dos al cuadrado. Sustituimos, y es, recuerden, hipotenusa, raíz cuadrada de sumatoria de fuerzas en X, que es menos 28.64 al cuadrado, más sumatoria de Y, que es 65.71 al cuadrado. Hacemos operaciones, menos por menos, porque está al cuadrado, más 28.64 al cuadrado, 820.25, más 65.71 al cuadrado, que es 4317.8. Hacemos la suma de los dos y nos da 5138.05. Obtenemos la raíz cuadrada y finalmente la fuerza resultante, o sea, esta,
es de 71.68 newtons. Ya sabemos con qué fuerza se está moviendo nuestra caja de las tres que habíamos visto. Esta es la sumatoria. Ahora, pero también tenemos, como es un vector, tenemos que saber la dirección. El sentido ya lo tenemos. Ya nada nos falta la dirección. Y para la dirección utilizamos la siguiente relación. Recuerden que el ángulo es igual a arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recuerden que es lo mismo, tangente a la menos 1, que es una función inversa de la tangente. Sustituimos, sumatoria de fuerzas en Y es 65.71 entre menos 28.64. Hacemos la división y nos da menos 2.3. Entonces tangente a la menos 1 de menos 2.3 nos da menos 66.50 grados. Entonces ya tenemos la dirección, que es menos 66.50, dio negativo porque estamos midiendo de izquierda a derecha. Entonces dirección, sentido y la magnitud, que es de 71.68, que es finalmente la resultante de la sumatoria de nuestras tres fuerzas. Y para que quede más claro, podemos aquí volver a dibujar nuestra caja y podemos observar hacia dónde se va a mover nuestra caja y en qué dirección. Recuerden que lo ponemos aquí en el centro porque este es el centro de gravedad de nuestra caja. Bueno, eso sería todo. Espero les haya gustado el video.